Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos saludar también con mucho gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, Canal 44 TV, y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema fundamental en pacientes con COVID-19. Nos referimos a la alimentación, y es que durante este periodo en que el enfermo transita por la enfermedad, es importante también tomar en cuenta, además de los medicamentos que se le otorgan para sobrellevar la enfermedad y del cuidado médico, es importante, como le decíamos, tomar en cuenta también la parte de la alimentación. Y hablaremos también la importancia de llevar una alimentación sana como medida de prevención. De esto estaremos hablando más adelante. También hablaremos de cómo ha bajado hasta un 14% la vacunación en países de América Latina durante la pandemia. Y a propósito de vacunación, le estaremos actualizando las noticias en torno a aquellos grupos, principalmente laboratorios, universidades, científicos, médicos, que están participando en los protocolos para el desarrollo de las vacunas para tratar de frenar COVID. Y también le tendremos un reporte desde Honduras. Nuestros compañeros reporteros nos estarán informando desde ahí. Vamos pues a nuestro tema central. Una vez recuperado de la enfermedad producida por COVID-19, un paciente debe mantener una alimentación balanceada que le brinde energía para mantener un peso adecuado. Es nuestra compañera Rocío López Fonseca quien nos presenta la nota introductoria. Con la llegada del nuevo coronavirus que vino a modificar la forma de vida y relacionarse del planeta a inicios de este año, se han modificado también usos y costumbres de las naciones, desde la alimentación hasta la forma de hacer ejercicio, estudiar y trabajar. Los especialistas aseguran que los enfermos por COVID-19 deben saber que existe una importante vinculación entre las enfermedades respiratorias y la alimentación, ya que la dieta influye en el mantenimiento de una buena calidad de vida para el enfermo. Por esta razón, una mala alimentación o desbalanceada, tanto si se asocia a un cuadro de sobrepeso u obesidad como a un cuadro de desnutrición, puede influir notablemente en la evolución de la COVID-19. La dieta para los enfermos con COVID tiene como objetivo evitar la pérdida de masa corporal magra y mejorar la función pulmonar. Es importante que una vez diagnosticada la enfermedad, los pacientes aprendan a convivir con ella y realicen pequeños ajustes en su alimentación que pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. Así lo recomendó la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Los neumólogos recordaron que el desequilibrio nutricional perjudica la función de los músculos respiratorios, disminuye la masa muscular y el diafragma, altera su capacidad de contraerse. Además, también afecta el impulso ventilatorio y en consecuencia llega menos oxígeno a la sangre. En general, una nutrición deficiente disminuye las defensas y nos hace más vulnerables a enfermedades. El objetivo de la dieta, por tanto, debe ser reparar la energía que requiere el organismo para tener una buena respuesta a las infecciones, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por esta información. Vamos ahora con Juan Carlos Molero. Él es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y también a todo el auditorio del Canal 44. Los más de 200.000 casos registrados en las últimas 24 horas en el mundo sitúan el total de contagios globales de COVID-19 por encima de los 21.800.000,
con más de 774.000 víctimas mortales, datos que ha confirmado hoy la Universidad estadounidense Johns Hopkins sobre los 188 países afectados. El país con más casos sigue siendo Estados Unidos, por delante de Brasil, la India, Rusia y Sudáfrica. Y la Organización Mundial de la Salud ha alertado también del aumento de casos entre los más jóvenes, según el director general del organismo para el Pacífico Occidental, Takeshi Kasai. La mayoría de ellos ha dicho que son asintomáticos, pero que pueden poner en riesgo a los ancianos y a los enfermos en áreas densamente pobladas con servicios de salud precarios. Por lo que respecta a Europa, las autoridades rusas han notificado más de 4.700 nuevos casos y 132 fallecidos más en el último día. Ayer, cerca de 30 artistas del Teatro Mariinsky de San Petersburgo dieron positivo en el test de coronavirus y 3 de ellos han tenido que ser hospitalizados. En cuanto a España, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vaticinado que en los próximos días habrá un incremento mayor de las infecciones después de los más de 16.000 positivos que las comunidades han comunicado al Ministerio de Sanidad desde el viernes. En todo caso, 16.000 no es una buena cifra, 16.000 en 3 días. Como nuevos, el volumen total de casos. Incluso aunque el número de diagnósticos de los últimos 3 días es menor de esos 16.000, incluso aunque el número de nuevos casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos días es mucho menor de esos 16.000, no son cifras buenas, nos gustaría estar en cifras mucho más bajas. De hecho, es lo que ha comentado en la otra parte, tenemos un incremento progresivo, suave, mucho más moderado o mucho más fácil de controlar que en otros periodos, con características diferentes, pero tenemos un incremento de casos. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ha dicho que España va a liderar un plan para recuperar el turismo, un problema que afecta a todos los países del mundo, y lo hará cuando se haya vencido ya a la pandemia. Declaraciones que ha realizado la ministra en una entrevista con la cadena de radio Onda Cero. Y ahí España también va a liderar este ejercicio, es con todos los actores de la cadena de valor del turismo, hoteleros, transportistas. En todos los países vamos a empezar con el G7 y 3 países asociados, incluidas España, es iniciar un plan para la recuperación del sector turístico una vez que los países hayamos controlado la pandemia a nivel global. Luego España va a liderar este ejercicio junto con la Asociación Mundial del Transporte y Turismo. En cuanto a otros países, las autoridades francesas están presionando al Reino Unido para que levante la cuarentena que ha impuesto desde el sábado a los viajeros procedentes del país galo, con medidas de reciprocidad que muestren a los británicos que ellos también tienen interés en levantar esos frenos a la libre circulación. Así lo ha dicho el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Jean-Baptiste Lemoyne, responsable también del turismo, en una entrevista al canal BFM TV. Mientras, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha comentado que tiene síntomas respiratorios leves de una posible infección y se va a someter al test de la COVID-19. Recordemos que el país nórdico recomendó hace unos días, la semana pasada, ante el aumento de los casos, el uso de las mascarillas en público. Reportó desde Europa Juan Carlos Molero para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ahí tiene usted el informe más actual de lo que ocurre en el mundo en cuanto al número de casos por COVID-19, número de contagios y también, tristemente, el número de muertes. Hay países que han tenido rebrotes, ya lo escuchaba usted, el caso de España, rebrotes intensos que han obligado de nuevo a cerrar algunos espacios que ya se habían abierto y tratar de encontrar los mecanismos para que esta pandemia afecte lo menos posible a las economías. Y mira, precisamente hablando de casos en el mundo, en los últimos días México ha dicho que sus casos van en descenso. La epidemia por COVID-19 se encuentra en una fase clara de descenso, es lo que ha dicho el subsecretario en México, Hugo López-Gatell. Sin embargo, reiteró que la pandemia continúa activa en el país, por lo que no se deben relajar las medidas de higiene y sana distancia. Lo ha dicho textualmente. Buenas noticias, el aspecto de la pandemia en México es muy positivo. Esta fase está en fase clara de descenso.
Hace 3 semanas veíamos señales tempranas de esto, pero no queríamos comunicar hasta que no haya una señal clara. Ahora ya lo es. Consistentemente en la mayoría del territorio nacional disminuye la cantidad de casos diarios de muerte. También van en descenso, dijo el subsecretario Hugo López-Gatell. Es una buena noticia para el país. Sin embargo, como él lo ha dicho, no es tiempo todavía de bajar la guardia. Existen por el momento 167 vacunas en desarrollo contra COVID-19 en la actualidad, según ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Por el momento son 6 las vacunas que ya han alcanzado la fase 3 del ensayo clínico, la última antes de conseguir su aprobación. Anuncian que los resultados de los estudios clínicos de fase 3 realizados en la India fueron concluyentes al demostrar que el fármaco Favipiravir conduce a una mejora clínica más temprana y una rápida reducción de la carga viral de hasta 69.8% en el cuarto día en pacientes con COVID-19 y con síntomas de leve a moderado, reduciendo con ello el requerimiento de soporte con oxígeno y disminuyendo el tiempo de hospitalización en comparación con pacientes que recibieron una terapia de soporte estándar. El ensayo se realizó con un sentido de urgencia, considerando la gravedad de la pandemia. El medicamento es un antiviral de amplio espectro, inhibidor de la replicación de los virus RNA. Actualmente está aprobado en una docena de países como Rusia, India, Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Bangladesh, entre otros, y se ha aprobado su uso compasivo en Italia, Japón, Irak, Camboya, Laos y China. Asimismo, cuenta con un mecanismo de acción único, ya que interviene en la replicación del virus, impidiendo su multiplicación de manera exitosa, lo que conlleva a una disminución de la carga viral, curación clínica más temprana y menor diseminación del virus a otros individuos. Este medicamento recibió por parte del regulador farmacéutico indio la aprobación para su fabricación y comercialización. Actualmente el fármaco es considerado en la India como el primer tratamiento contra la COVID-19, como el antiviral oral de preferencia, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Saludamos, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, me gustaría empezar muy brevemente con el comportamiento que continúa teniendo la pandemia en el mundo. Lo escuchábamos ya. Hay países donde se han encendido de nueva cuenta los focos rojos y otros países como México, lo escuchábamos hace unos momentos, doctor, donde las autoridades comienzan a mostrarse optimistas. Dicen que se observa un claro descenso en la pandemia, aun cuando esta sigue activa, doctor. Claro. El comportamiento de la pandemia pues está diferenciado por países y regiones. América Latina sigue siendo la región más activa en cuanto al número de casos nuevos que se reportan día con día. Y el continente americano es la región de la Organización Mundial de la Salud con mayor impacto de la enfermedad, porque tiene a los 2 países que han contabilizado el mayor número de casos a lo largo de estos 8 meses de pandemia, que son Estados Unidos y Brasil. Efectivamente, para el caso de México, y creo que lo comentábamos la semana pasada, Belén, estuvimos observando una desaceleración, porque llamémosle de esa forma, que no es descenso, sino desaceleración en el número de casos nuevos detectados. Porque quizás recordarás que hace aproximadamente 15 o 17 días se tuvo el número récord de casos en el país, que fueron 9,600 aproximadamente. Luego vienen estos 20 días en los que el promedio ha estado en 4,700, 5,000 casos. En ese rango de 4,500 a 5,500. Entonces, es interesante, es significativo. Luego antes habían ocurrido cifras importantes de hasta 7,000 nuevos casos, pero cuando tuvimos 9,600 casos, bueno, pues fue impactante. Entonces, han transcurrido aproximadamente 20 días en los que ha estado oscilando
entre 4,500 y 5,500. Es alentador, no es lanzar campanas al vuelo, pero sí probablemente un fenómeno de desaceleración que por ningún motivo debe llevar a generar confianza o exceso de confianza. Al contrario, es el momento de tomar con más intensidad la disciplina para que empecemos a observar no solo desaceleración, sino también disminución de la curva y en su momento mitigación total, que esperemos ocurra pronto. Todavía lo vemos difícil, pero lejano. Se puede. Y sobre todo, doctor, no olvidar lo que han dicho también las autoridades, al menos en México y con muchos países de América Latina. Estamos próximos a ingresar a la etapa más fuerte de influenza, entonces no es momento, como bien lo ha dicho, de bajar la guardia. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa. Con mucho gusto. Regresamos con mucho más a este programa especial de coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Queremos recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Y miren, impulsan en COVID-19 la búsqueda de alimentación saludable. Los expertos recuerdan que una alimentación saludable es muy importante durante cualquier proceso de enfermedad y sobre todo en esta pandemia de la COVID-19. Lo que se come o toma puede afectar la capacidad del organismo para prevenir y combatir las infecciones y para recuperarse de ellas. Aunque ningún alimento ni suplemento alimenticio pueden prevenir ni curar la COVID-19, una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. La presidenta del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, Claudia Granados Franco, hace las siguientes recomendaciones a pacientes confirmados de COVID-19 que se encuentran en casa. Mantener una buena hidratación, esto es garantizar al menos 1,5 litros a 2 litros de agua al día, preferentemente infusiones o té, evitar bebidas azucaradas o alcohólicas. También hay que consumir al menos 5 raciones de frutas y verduras al día. Esto asegura la ingesta de fibra y algunas vitaminas importantes para el organismo. Elegir el consumo de productos integrales y legumbres como es el pan, arroz, pastas integrales, frijol, haba, lenteja y soya. Elegir productos lácteos bajos en grasa. Consumir moderadamente alimentos de origen animal, carnes rojas de preferencia magras, 3 veces por semana, 1 vez al día. Consumir huevos de 3 a 4 veces por semana. La Organización Mundial de la Salud también recomienda limitar el uso de golosinas y de bebidas que contengan azúcar, como refrescos, jugos de fruta y bebidas a base de jugo, concentrados líquidos y en polvo, aguas aromatizadas, bebidas energéticas y deportivas y bebidas lácteas aromatizadas. En cuanto a la alimentación para los pacientes con COVID-19 que están hospitalizados, la también especialista en nutrición clínica Claudia Granados explica. También es importante mencionar que la alimentación del paciente con diagnóstico de COVID-19 hospitalizado, dependiente de un respirador, su alimentación va a ser diferente, la cual va a depender de una terapia, un soporte nutricional del especialista, acorde a las necesidades a las que se encuentra el paciente. Hasta el momento no se ha demostrado que la COVID-19 pueda contagiarse por el contacto con los alimentos o sus envases. En general, se cree que la COVID-19 se transmite de persona a persona. Sin embargo, siempre es importante mantener una buena higiene al manipular la comida para evitar cualquier enfermedad transmitida por los alimentos, informó Rocío López Fonseca. Bueno, volveremos, por supuesto, con este que es nuestro tema central. Se lo anunciábamos también en titulares. Baja en 14% aproximadamente la vacunación durante esta pandemia de COVID-19.
Informes de 23 países reflejan una disminución entre el 12 y 14% en la cantidad de las dosis de las vacunas contra la difteria, tétanos, tosferina y el sarampión, paperas y rubéola administradas a niños en comparación con el mismo periodo del año pasado, particularmente en marzo. Los países de las Américas implementaron estrategias innovadoras para impulsar los programas de inmunización durante la pandemia de COVID-19, pero las preocupaciones sobre el riesgo de exposición, así como los desafíos para acceder a los servicios durante el confinamiento, llevaron a una reducción en las coberturas, según los resultados de una serie de encuestas internas de la Organización Panamericana de la Salud. Los esfuerzos para aumentar la vacunación incluyen la aplicación del biológico en personas en automóviles, centros móviles de vacunación, en hogares y lugares estratégicos como bancos y escuelas vacías. Las encuestas se llevaron a cabo con los consultores de los programas de inmunización de la OPS en 16 países de América Latina y 22 del Caribe, y muestran que a medida que las políticas de confinamiento han disminuido y se han relajado, la prestación de servicios regulares de vacunación aumentaron. La preocupación es en torno al riesgo de exposición al nuevo coronavirus y ha afectado la demanda de servicios de vacunación. Otras razones fueron el confinamiento o el distanciamiento físico, así como las limitaciones en el transporte público. También han llevado a una reducción de las coberturas de vacunación y a un aumento de las brechas existentes. En la encuesta, los participantes de 17 países informaron un impacto en la vigilancia epidemiológica debido a un cambio en las prioridades hacia los casos del virus SARS-CoV-2. 12 países también hicieron hincapié en la interrupción de los servicios de laboratorio debido a la reordenación del trabajo para el diagnóstico de casos de COVID-19. Las encuestas muestran que los servicios de vacunación regulares han aumentado lentamente en los últimos meses, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz, por esta información. Infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, hoy hablamos de alimentación en tiempos de COVID. Y me parece que hay dos grandes momentos, doctor. Uno que es el de la fase preventiva y que hemos venido escuchando constantemente y que incluso en México ha sido tema de debate, si la alimentación actual ha propiciado que la población esté en menos condiciones óptimas para luchar contra el coronavirus. Y luego tenemos la fase de cuando una persona ya enferma, que es lo que hemos venido escuchando. Empecemos, doctor, con los pacientes que ya tienen COVID-19. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones en la dieta de estos pacientes? Primero, las recomendaciones que le hacemos a la población general de reducir la ingesta de grasas saturadas y de alimentos con alto contenido calórico, con alta carga de carbohidratos particularmente. De igual manera, la recomendación general que le hacemos a los pacientes de mantener una muy buena hidratación y de tener una estrategia de alimentación con un horario adecuado, definido, como una recomendación general. Ahora, el paciente que además tiene comorbilidades, como por ejemplo el paciente diabético o el paciente obeso, debe tener en cuenta que hoy, más que nunca, es fundamental tener bajo control su enfermedad metabólica. El paciente con hipertensión arterial, etcétera. Y la alimentación es fundamental para lograr el control de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, el paciente con hipertensión arterial debe evitar en lo posible el exceso de ingesta de sal para mantener un adecuado control de la hipertensión, pero de igual forma reducir la ingesta de grasas, carbohidratos, etcétera. Y en el paciente diabético, ¿qué decir? El tomar sus fármacos o la insulina que utiliza para el control metabólico de forma conjunta con el régimen de alimentación que haya sido diseñado de acuerdo a su peso corporal, de acuerdo a sus actividades físicas cotidianas y de acuerdo a si realizará o tiene indicado una actividad física especial, lo cual también debemos considerarlo como una recomendación general. La realización de ejercicio, en fin, adoptar lo que conocemos como estilos de vida saludables. Entonces, eso es en cuanto a la fase de pre-COVID en general. Durante el momento de COVID,
que era la pregunta que me hacías, y perdón por hacer la inversión. No, estuvo mejor, doctor, porque creo que estuvo mejor así la explicación, mucho más entendible. Claro, la fase preventiva, luego ya cuando un paciente enferma, doctor. Bueno, el paciente que enferma de COVID, por ejemplo, frecuentemente tiene manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea. Ese paciente debe estar muy bien hidratado, debe estar reponiendo los líquidos que está perdiendo a través de las evacuaciones diarreicas o a través del vómito, y no solo debe reponer los líquidos, sino los electrolitos de igual forma. Ahí, evidentemente, el médico o el personal a su cargo le estará diciendo en qué volúmenes debe estar restituyendo la pérdida de líquidos o de electrolitos. Sin embargo, también es una forma sencilla identificar cuánto hay que estarse rehidratando, por ejemplo, mientras se recibe la atención médica directa de parte del médico. Por ejemplo, un cálculo es, pues si identificas más o menos el volumen que has perdido, es el mismo volumen que hay que restituir, adicional a los líquidos y electrolitos que debemos estar consumiendo en un día, que para el caso de un adulto de peso medio entre 75 kilos, deberán ser 2,5 litros por lo menos, ¿no? Más las pérdidas de las que acabamos de hablar. El paciente con COVID puede tener fiebre, y la fiebre genera pérdidas insensibles también de líquidos. El paciente con COVID puede, además, después de los episodios diarreicos, tener algo de intolerancia a la lactosa, y posiblemente en estos pacientes resultará conveniente durante algunos días evitar la ingesta de lácteos, o por lo menos los lácteos que se consuman sean sin lactosa. Hay algunos reportes por ahí que sugieren que eso es conveniente para evitar episodios adicionales de diarrea o de mayor disconfort abdominal. Pero además, el paciente con COVID frecuentemente recibe la recomendación de sus médicos tratantes, o les ofrecemos la recomendación de que tomen vitamina D, tomen zinc, tomen vitamina B, particularmente porque la respuesta inmune del paciente con COVID-19 requiere frecuentemente de apoyo adicional, aun cuando, si un paciente está en buenas condiciones generales previas de salud, la respuesta inmune hace lo suyo y lo hace bien. En ocasiones incluso lo hace de más, ya lo hemos platicado, y eso tampoco es conveniente, pero en general se ha aceptado que vitamina D y vitamina B12 pueden ser buenos suplementos vitamínicos en el paciente con COVID. Por otro lado, escuchábamos la nota de Rocío López Fonseca, en la que nos hablaba, pues, de dos momentos: el paciente con COVID que no está intubado y que evidentemente puede estarse nutriendo dependiendo de las condiciones de no tener náuseas, vómitos o diarrea, pero el paciente que está intubado y que habrá de requerir seguramente nutrición parenteral, en particular si el tiempo de intubación va a ser un tiempo prolongado. Ese paciente, en virtud de requerir mucho esfuerzo respiratorio, tiene requerimientos especiales en los componentes nutricios que va a recibir por vía endovenosa. Insisto, son pacientes que requieren nutrición parenteral, la que se aplica por vía intravenosa, y ahí se hacen cálculos perfectamente estructurados en cuanto a la cantidad de líquidos, en cuanto a la cantidad de lípidos incluso que va a requerir, evidentemente proteínas, que va a ser un requerimiento mayor por el desgaste muscular que frecuentemente tienen los pacientes que son sometidos a ventilación mecánica asistida. Por supuesto, electrolitos,
Por supuesto, debe recibir carbohidratos, la fuente más importante calórica, pero todo con un cálculo perfecto en cuanto a su peso corporal, en cuanto a sus condiciones previas, etcétera. Y frecuentemente esas, bolsas de nutrición parenteral incluyen heparina, con propósitos de evitar que su administración genere trombosis en alguna de las venas a través de las cuales se suministra esta nutrición parenteral. En fin, entonces son diferentes momentos. Antes de, que es el momento, en mi opinión, más importante, hay que estar bien controlados de las enfermedades preexistentes en la fase de COVID, pero en el paciente que es ambulatorio o que tiene su vía digestiva disponible, pero el otro, que es muy complejo, el paciente intubado, que puede requerir nutrición parenteral total o que puede requerir nutrición enteral. También aquí hago el acotamiento y creo que debía haberlo comentado antes de la nutrición parenteral total, el que puede alimentarse a través de una sonda nasogástrica y que puede recibir nutrición enteral asistida, insisto, a través de una sonda nasogástrica. Interesante, doctor, este panorama que nos ha planteado. Vamos a regresar porque el tema de las vitaminas, de los suplementos, doctor, ha sido también una de las grandes inquietudes de la audiencia y en general de la población. Con esto regresamos, si le parece, claro, después de la pausa. Volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, y a propósito de nuestro tema central, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la doctora María de Jesús Quintero. Ella es nutrióloga, es maestra en nutrición clínica, licenciada en nutrición, nutrióloga adscrita al Instituto Jalisciense de Cancerología, es también profesora en la Universidad de Guadalajara y hoy nos acompaña para hablar de este tema que sin duda alguna es muy importante en medio de la pandemia. Doctora, gracias por acompañarnos y aceptar la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy amables, gracias. Doctora, algunas de las preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia, y voy a tratar de aprovechar el tiempo para sacar la mayor cantidad posible, es que un paciente con COVID-19, al momento de perder el olfato y en algunos casos el gusto, ¿qué tipo de alimentación recomendaría usted? Mira, para lo que sería la parte de la hiposmia, que es la disminución del olfato, o la hipogeusia, que es la disminución del gusto, se recomiendan alimentos líquidos o jugosos porque favorece la disolución de los sabores y la entrada de esto de las papilas gustativas. También, de hecho, se recomienda alimentos templados o calientes. ¿Caliente por qué? Porque los alimentos aumentan la liberación de los compuestos volátiles y va a potencializar el componente olfativo del sabor. Igual es muy importante la presentación de los platos por la forma, el color, la textura, y de hecho con eso se puede trabajar también los sentidos que se ven afectados, pudiera ser visual, auditivo o el tacto en ocasiones, pero bueno, eso ya dependiendo del paciente, ¿no? Y también lo que podemos utilizar es una condimentación de los alimentos, por ejemplo, con especias o hierbas aromáticas. Entre ellas, pues como nosotros conocemos, el ajo, que al ser asado nos puede dar un sabor salado, y esto nos ayuda también a disminuir el consumo de sal, en dado caso de un paciente hipertenso. La canela, la cual podemos añadir a los alimentos cárnicos para resaltar el sabor. El jugo de limón podemos utilizarlo como para las ensaladas, para resaltar el sabor del pescado, del pollo. De hecho, lo podemos sustituir para el vinagre, o sea, podemos sustituirlo. Pimienta la podemos añadir también en un fin de preparaciones. Nada más hay que tener en cuenta que la pimienta es un poco irritante para alguien que tenga algún problema de gastritis o alguna úlcera, hay que pues evitarla, también tener cuidado. Igual también el jengibre. El jengibre tiene un sabor muy fuerte y picante, pero también le puede llegar a ser irritante, pero también ayuda bastante al sistema inmunológico el jengibre. Claro. Doctora, ¿qué alimentos sí se recomiendan para un paciente con COVID-19 y cuáles alimentos debe evitar? Mira, los alimentos que podemos integrar a lo que es un paciente con esta situación de lo que es el COVID-19,
principalmente es disminuir o evitar lo que es el consumo de lácteos. Los lácteos contienen caseína y esto puede espesar lo que son las flemas en ocasiones, por ejemplo, si alguien tiene alguna gripe, bueno, esto en general, ¿no? También debe evitarse el consumo de grasas, consumir alimentos cítricos y alimentos que contengan vitamina C, carotenos, zinc, selenio, omega 3 también, que bueno, tiene también, por ejemplo, en lo que son las semillas. Y si el paciente obviamente también presenta una nutrición, como mencionó el doctor, se debe de consumir un suplemento ya sea por vía oral o una fórmula polimérica industrializada, ya que nos aporta calorías y proteínas, así como también vitaminas, dependiendo de la fórmula que tú elijas. También es muy importante que los adultos mayores, los geriátricos, son los que también son más afectados, debido a que ellos también presentan algo que se llama sarcopenia, que es también la disminución del músculo, y el músculo es una fuerte e importante inmunidad. Es por ello que nosotros también tenemos de alimentar más a esos adultos mayores para que también no tengan una desnutrición y sobre todo también porque llegan a tener problemas en la masticación y deglución. Entonces te puedes apoyar de las fórmulas, estas que te digo, industrializadas, para que también tenga una mejor estado nutricional. Claro. ¿Y cuáles alimentos benefician, doctora, ayudan? Los que ayudarían aquí en esta parte, por ejemplo, como te menciono, también los ricos en vitamina C. Por ejemplo, el kiwi tiene bastante vitamina C, lo que es la naranja, lo que es el ajo, lo que es el consumo de pescados, por ejemplo, que son también ricos en omegas. Lo que es la parte de, igual también podemos consumir los alimentos también que no sean ni fritos, ni capeados, ni dorados. Eso también hay que evitar lo que son las grasas saturadas. Y también la parte muy importante, podemos tomar también lo que es la cúrcuma. La cúrcuma es una fuente rica de antioxidantes. Y como también te mencioné, como es el jengibre. Claro. Doctora, a propósito de esto que menciona sobre las cualidades o beneficios de algunos alimentos, nos ha mencionado ya algunos de ellos y sabemos que COVID-19 es una enfermedad que provoca inflamación. ¿Qué alimentos en específico usted recomendaría no comer para evitar o contribuir a la inflamación? Mira, hay un alimento que además que yo añadí a la pregunta anterior, hay un alimento que se llama el cáñamo, que es el hemp. Es como tipo una semilla, es como pariente de lo que son las oleaginosas, que son las también a nuestros cacahuates, esa parte. ¿Por qué te lo comento un poquito? Porque también tiene un rico en antioxidantes, contiene proteína, contiene también lo que sería la parte de ácidos grasos y es antiinflamatorio, que esa es la parte como que estamos hablando de inflamación, ¿no? Uh-huh. Entonces se me ayuda a prevenir esa parte de la inflamación. Nada más hay que consumir, por ejemplo, 2 cucharaditas al día, que son como 10 gramos. Bueno, eso es como aparte también de un extra para que podamos utilizar de hecho. Y de la parte de los alimentos que nos ayudan en un proceso inflamatorio, son principalmente los alimentos procesados. O sea, los alimentos procesados contienen muchísimas grasas trans. Entre más natural sea un alimento, es mucho mejor. Los dulces, las harinas refinadas. Yo tengo un dicho con mis pacientes, de hecho, que la dieta de las aves. Y así como, ¿cuál es la dieta de las aves? No, pues, bueno, hay una marca por ahí, pero como por ejemplo de que todo lo que venga con algo de un ave no empaquetado, como ya sabemos, por ejemplo, que son alimentos empaquetados, nos ayudan a lo que es la parte de grasas saturadas. Claro. ¿Sabes? Doctora, por último le preguntaría sobre la hidratación. Ya el infectólogo nos hablaba un poco sobre la importancia de mantenerse hidratados. Yo quisiera preguntarle en específico si hay algunas recomendaciones de cómo preparar un agua que pueda hidratar mejor. Incluso sé que se puede preparar suero en casa. Claro que sí. De hecho, se puede preparar muy fácil. 1 taza de agua hervida. Se hierve el agua, obviamente, y a temperatura ambiente, ya cuando el agua se esté enfriando, podemos disolver 2 cucharadas de lo que son las soperas de azúcar o de miel de abeja. Si el paciente tiene diabetes, se recomienda lo que es la miel de agave, por la parte de lo que es el índice glucémico. También se puede poner media cucharadita de lo que es de sal y media cucharadita de bicarbonato de sodio. 2 limones o incluso también puedes poner una naranja y beber poco a poco. Se puede hacer un suero hidratante y es de forma natural y a bajo costo. Muy bien, doctora. Pues le agradecemos muchísimo su presencia en este espacio y quedan las recomendaciones para nuestra audiencia y seguimos en contacto si usted nos lo permite. Claro que sí, a tus órdenes. Muchas gracias, muy amable. Es la nutrióloga María de Jesús
Quintero, quien nos ha apoyado precisamente con estas recomendaciones. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, importante todo lo que nos ha mencionado. Muy interesante, por supuesto. Y creo, doctor, antes de irnos a la pausa, insistir un poquito sobre el tema de las vitaminas, de reforzar algunas áreas con vitaminas. Ha hablado de zinc, ha hablado de vitamina D. Y vitamina B. Particularmente vitamina B12. Como suplementos, por ejemplo, en pacientes debilitados, como el caso de los adultos mayores. Y algo muy importante que comentaba la nutrióloga María de Jesús, el paciente adulto mayor que sufre sarcopenia, es decir, pérdida del volumen muscular, es un paciente que debemos fortalecer, sobre todo con una dieta con mayor cantidad de proteínas, porque en virtud de que en algunos casos de COVID en que se presenta neumonía y neumonía grave, pueden tener más esfuerzo respiratorio, ahí se necesita mayor fuerza muscular. Entonces eso se tiene que prever desde las evaluaciones iniciales de este tipo de pacientes para ayudarles a que enfrenten mejor la enfermedad. Los clínicos no debemos perder de vista jamás lo importante que es una evaluación nutricia desde el primer momento, porque a veces nos concentramos a definir qué fármaco antiviral con alguna actividad puede tener mayor utilidad en mi paciente, por supuesto a modular la respuesta inmune, a tomar decisiones sobre anticoagulación por el síndrome inmunocoagulatorio que tienen los pacientes con COVID, a estar monitoreando la función respiratoria, la oximetría, etcétera. Pero de forma conjunta con toda esta evaluación debemos tener una buena evaluación nutricia. A través de una buena nutrición los pacientes pueden enfrentar mucho mejor cualquier patología infecciosa. Claro. ¿Cuáles son las dosis que se recomiendan, doctor, en un paciente que ya está cursando la enfermedad? Bueno, mira, la mayor parte de estos componentes están en la dieta común. Por ejemplo, la vitamina D en un suplemento que contenga 4,000 unidades es más que suficiente, 400, es más que suficiente, pero también es muy importante que exista exposición solar para que la vitamina D tenga su conversión a la forma activa del componente, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, el paciente que tiene una buena alimentación tiene suficiente cantidad de vitamina B12 y de zinc en la dieta. Sin embargo, hay algunos alimentos que pueden proporcionarnos un adicionado de zinc y que, si me permites, podría comentarlo de forma muy rápida. Por ejemplo, corazón de pollo, hígado de cerdo, hígado de carnero, hígado de res, yema de huevo, lentejas, avena, hojuela y soya. Ahí creo que vale la pena que las personas preferentemente identifiquen alimentos que tienen este tipo de componentes, más que buscar el propio suplemento, porque en ocasiones lamentablemente encuentras suplementos que tienen una cantidad enorme de vitaminas y que tienen un poco de el oligoelemento, el zinc, por ejemplo, que ni siquiera es la cantidad idónea que una persona requiere para 24 horas, ¿no? Y en cambio, tendría que tomar todos estos componentes que probablemente el paciente ni necesita. Es una muy mala práctica, quiero decirlo, el que existan recomendaciones de polivitaminas. Las vitaminas deben tener una indicación
específica de acuerdo a la avitaminosis que tiene un paciente, porque también tomar suplementos de compuestos que no requieres sí pueden tener efectos adversos, sí pueden tener efectos secundarios. Y vemos personas que esto lo hacen con un hábito inconveniente, insisto. Siempre debe ser dirigido exactamente para la función que tú requieres. En este caso, el zinc tiene actividad en múltiples momentos de la respuesta inmune. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, se ha observado que ayuda a la más rápida y eficiente liberación de anticuerpos. Los linfocitos B son las células que liberan anticuerpos, que producen anticuerpos. En el caso de los linfocitos T, estos linfocitos T, por ejemplo, liberan un tipo de citocinas conocidas como interferón gamma y algunos otros interferones que son útiles en la respuesta inmune, y ahí tiene actividad de igual forma el zinc. También tiene actividad en la respuesta inmune innata, es decir, la respuesta inmune de primera línea. La respuesta inmune se divide en dos grandes grupos: la innata, que es la que tenemos como primera línea, y la especializada, que es la respuesta inmune que se genera en específico para cuando se ha enfrentado una persona a un patógeno en específico, ¿no? Permítame hacer una pausa, doctor. Claro, retomamos el tema, por favor. Con todo gusto. Vamos a la pausa. Nuestra compañera Naomi Mesa está en Honduras. Ella es periodista de STV Telebásica y nos presenta la siguiente información. Naomi, te saludamos y te escuchamos. Un saludo para ti, Beren, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Hace 160 días que se recibieron los 2 primeros casos de COVID-19 en el país. Lamentablemente, ya hemos sobrepasado los 50.500 casos positivos. Nos alegramos informar que más de 7.300 personas se han logrado recuperar con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 1.570 compatriotas. De los casos activos, se encuentran en este momento 1.005 hospitalizados, de los cuales 730 están en condición estable, 237 en condición grave y 38 en cuidados intensivos. La alerta roja y el toque de queda para todo el territorio hondureño se extiende hasta el 23 de agosto. Las medidas de circulación segmentada continúan y se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad, saliendo un dígito por día. Entrando en la tercera semana de reapertura económica en el país, 5 aerolíneas comenzaron este lunes 17 el pilotaje de los vuelos internacionales, contando con las medidas de seguridad adecuadas para evitar contagios de COVID. Uno de los requisitos es presentar de forma obligatoria resultados de prueba COVID con garantía de 85 a 95% de efectividad. Dicha prueba debe tener un máximo de 3 días de anterioridad. Por otra parte, el infectólogo Tito Alvarado asegura que en nuestro país hay al menos unos 250.000 infectados. Sin embargo, esto no se puede confirmar debido a muchos factores a los que el sistema sanitario se enfrenta, entre ellos la falta de pruebas PCR para realizar a la población. Así como muchos médicos afirman que la baja de casos que se han presentado en los últimos días no se debe a que la curva se esté aplanando, sino a las pocas pruebas que se están realizando, que esto se está haciendo con el fin de dar una mayor apertura a la economía. El doctor Carlos Omaña asegura que la mayoría de los casos se están presentando en las zonas rurales del país, y es por eso que los hospitales principales han tenido un cierto respiro de pacientes de COVID. Sin embargo, cuando se remitan todos los casos de las zonas rurales, los hospitales comenzarán a colapsar nuevamente con más casos. La semana pasada, los hondureños alzaron su voz, iniciando en la capital del país, preguntando en las calles con la consigna pintada ¿dónde está el dinero? Honduras lo exige, lo que desencadenó que en varios puntos del país comenzara a verse más de esta frase pintada. Ante este hecho, el gobierno, tras varios intentos por borrar la consigna, tomaron la decisión final de pintar encima de esta para poder desaparecer la frase que muchos hondureños están haciendo en las redes sociales como el hashtag ¿dónde está el dinero? Honduras lo exige. Les recordamos a todos los hondureños y a los países afectados que por su seguridad y la de nuestras familias, que sigan las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa.
Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. El shock inflamatorio que relacionan con COVID-19 ha afectado a unos 50 niños en España que se han recuperado sin secuelas, aunque la mitad pasó por urgencias. Las manifestaciones que se relacionan más con una evolución adversa en niños con COVID-19 son confusión, shock y dificultad respiratoria. En el webinar COVID-19 Niños y Adolescentes, manejo de casos severos por la Organización Panamericana de la Salud, Alfredo Tarrago, especialista del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre en Madrid, explicó que aquellos niños que tienen síndrome inflamatorio pero no presentan una comorbilidad tendrían aproximadamente 60% de probabilidad de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes que tienen una enfermedad, un síndrome inflamatorio, pero no tienen ninguna comorbilidad, tendrían aproximadamente un 60% de probabilidades de necesitar UBI, que sería esta montaña que estoy señalando. Pero si además le añadimos a tener una enfermedad inflamatoria, tener una comorbilidad, nos vamos a un 85% de probabilidades. Si se trata de una neumonía, las posibilidades de ingresar a la unidad de cuidados intensivos es del 10%, pero si hay comorbilidad aumenta la probabilidad al 30%. Los niños de más de 9 años necesitaron más de la asistencia de la UCI que los de 6 años. De acuerdo con el estudio de cero prevalencia que se realizó en España durante la primera ola de la epidemia, se habrían infectado 3.3% de los niños, equivalente a 230,000 niños. Previo al estudio, solo se conocían alrededor de 1.400 casos con prueba positiva, de los cuales 52 ingresaron a la UCI. Las pruebas PCR se hicieron menos en esta población que en adultos. Respecto al síndrome inflamatorio en niños, que fue relacionado con la enfermedad de Kawasaki, el especialista comentó que se piensa que este síndrome ocurre en alrededor de 20 de cada 100,000 niños. Nosotros en el estudio EPICO hemos publicado también en el Clinical Infectious Diseases nuestra serie de casos con 31 niños, de los cuales uno falleció. Presentaban disnea solo un 27% y necesitaban ventilación mecánica un 20%, pero sobre todo por shock cardiogénico. Tenían manifestaciones gastrointestinales un 87%. Pediatras de Latinoamérica, específicamente en Ecuador, le refieren que hay un número relevante de niños con este síndrome, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Para concluir, y me parece muy importante remarcar algo, doctor, hemos hablado de la sana alimentación, muy importante para prevenir, para tener un sistema inmune fuerte que haga una resistencia mayor a COVID-19. Y ya nos hemos hablado también de las recomendaciones para los pacientes que ya enfermaron por COVID-19. Hablamos de la suplementación de las vitaminas, que son muy importantes para mantenernos sanos y fuertes, pero la recomendación que usted nos hacía, doctor, que me parece fundamental, hay que consumir las vitaminas en las frutas, en las verduras, en las carnes, es ahí, en los granos incluso, es ahí donde debemos consumirlas, antes que pensar en la suplementación y máxime si no lo ha recomendado un doctor. Sí, Belén. Y de nueva cuenta, la recomendación y prescripción de un componente vitamínico debe ser direccionado a un propósito específico, no a dar polivitaminas, porque a veces se tiene el muy mal concepto, tanto de parte de la población como incluso a veces de los profesionales de la salud, de dar polivitamínicos como si eso fuera de suyo a fortalecer el todo, ¿no? De la salud general, pero también de la inmunidad. No. Por principio de cuentas, una buena alimentación y un buen estado de salud general contribuye con mucho a una buena inmunidad. No es que algo en específico mejore de manera general la inmunidad, número uno. Número dos, las fuentes de vitaminas, minerales, oligoelementos, etcétera, preferentemente deben ser naturales a través de una dieta equilibrada, completa, acorde a cada persona. Y número tres, el utilizar componentes de vitaminas con prescripción debe también tener perfectamente la dosis idónea, porque también la hipovitaminosis como las hipervitaminosis pueden generar efectos secundarios. Por ejemplo, aquí hablábamos
de las fuentes naturales para zinc, pero también, por ejemplo, las fuentes naturales para vitamina B12, que son principalmente productos cárnicos, y en donde, por ejemplo, tenemos la posibilidad de estar recibiendo también una cantidad importante de proteínas que pueden requerir los pacientes adultos mayores, que esperemos no, pero podrían estar en la circunstancia de tener que enfrentar COVID-19 y que necesitan fortalecimiento muscular por la sarcopenia que pueden de suyo tener este tipo de pacientes, ¿no? Una buena dieta, una muy buena hidratación, doctor, ejercicio en la medida de lo posible y no olvidar que la vitamina D proviene del sol, es la mejor fuente de vitamina D en estos momentos de reclusión o de aislamiento en la azotea, unos 15 minutos, doctor, máximo. Sí, el sol lo que hace es convertir a la forma activa de la vitamina D, que es la forma que metabólicamente actúa en todos los procesos en donde tiene actividad. Entonces, sí, exposición solar, particularmente buscar algún mecanismo en vista de la recomendación de no salir de casa en lo posible. La azotea o en el balcón, si se tiene. Claro ¿no? que sí. Doctor, muchas gracias. Gracias como siempre. Belén, nos vemos gusto. y nos escuchamos el día de mañana. Gracias también a usted por habernos acompañado. Lo invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus. La pandemia. Coronavirus. La pandemia.